Ya, atención con lo siguiente porque el Centro Sismológico Nacional lanzó una aplicación para que a los segundos nada más de que ocurra un temblor o un terremoto, llegue la información del epicentro, la magnitud, la duración a nuestros celulares. Es un avance para la educación sísmica que vamos a comentar con Marcelo Lagos, a quien saludamos esta noche. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Todos queremos saber cuando se nos mueve el suelo dónde fue, qué magnitud tuvo, cuál es el área afectada y particularmente después del 2010 a la fecha con todo lo que nos ha pasado, cada vez es más la demanda y ciertamente hoy día el Centro Sismológico Nacional hace noticia. ¿Cómo va a funcionar? En la práctica es una aplicación que se descarga desde la web como todas las aplicaciones que se usan para Android o otro tipo de teléfonos. iOS, cualquiera de los dos sistemas operativos. Claro, y en la práctica permite acceder a la base de datos que está en línea, que procesa el Centro Sismológico Nacional, que generalmente se accesa vía web, ahora en la práctica donde la puede ver en tiempo real, en pocos segundos en su teléfono, pero no solamente eso, aparte permite que el usuario determine la intensidad, cuál es su percepción del evento que experimentó, y eso evidentemente es una novedad que vamos a comentar. Ya, vamos a ver cómo funciona esta aplicación, cuáles son sus características y seguimos de inmediato con Marcelo Lagos. Cuando ocurre un sismo, pasado el susto, lo primero que se nos viene a la cabeza es saber cuál fue la intensidad y dónde se registró el epicentro. Algunos recuerdan como si fuera ayer el terremoto de febrero del 2010. Cuando sentí el movimiento dije el tiro, esto debe ser 7, 8, porque uno como que ya tiene los grados. Sentía que era más de 8 y no sabía si era más cerca del Paraíso o de Concepción. Me acuerdo del 85, que fue similar, entonces yo dije fue fuerte. Nosotros tenemos casa segundo piso y se sintió mucho más fuerte. La experiencia nos ha demostrado que si el movimiento telúrico es sobre 7, pueden verse interrumpidos algunos servicios básicos. ¿Cómo informarse entonces? En un momento se cayó la red, no había internet y con vecinos me enteré por la radio. Como que se cortó la luz, todo igual, pues, así que yo encendí la radio del vehículo y ahí tomé la señal de una radio y ahí me enteré dónde había sido, todo. Pero hay quienes se enteraron muchas horas después. Puras noticias vagas, o sea, no se sabía exactitud cuánto era y hacían los grados, porque decían una cosa, después decían otra, entonces al final, recién al otro día supimos la versión verdadera. Desde ahora, obtener la información de manera inmediata y oportuna será un problema menos con el lanzamiento de una nueva aplicación del Centro Sismológico Nacional para teléfonos inteligentes que permiten tener información real y oportuna en caso de un sismo. La aplicación ofrece, cuando uno siente un sismo, el sismo aparece a los 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos después de haber ocurrido. Y entonces hay una posibilidad de poder interactuar con esa aplicación. La idea es poder transmitir la información para disminuir los niveles de incertidumbre, porque lo que ocurre básicamente es que uno se pregunta, pucha, las personas que yo quiero se fueron afectadas por el evento, cómo se fueron afectadas, qué zonas sufrieron más por ello, y como nuestra experiencia en este país sísmico nos ha enseñado bastante, uno ya conociendo un poquito la magnitud, dónde estuvo, se hace una idea de cuál fue el impacto. Además de informarse sobre la intensidad del sismo, los usuarios podrán aportar su percepción sobre este en forma gráfica asociada a la escala de Mercalli. Son 12 imágenes relacionadas a cómo se sintió el movimiento telúrico. Allí se deberá escoger la que mejor represente cómo se vivió el temblor o terremoto. Si solamente fue un sentimiento de parte de la persona, se movió mucho, perdí el equilibrio, en fin, o se agrietó la casa, se agrietaron las estructuras, ese tipo de información a nosotros nos sirve mucho. Esa información llega en forma inmediata al Centro Sismológico, ahí es recopilada. Cuando uno pierde el equilibrio, si está de pie, entonces eso significa que si uno está en la costa, la indicación es poder moverse lo más rápido posible a un lugar seguro, es decir, una cota sobre 30 metros. Una muy buena medida para ahora porque en realidad ya sabemos a qué atenernos, porque se supone que si viene algo fuerte va a haber la advertencia. Nuevas herramientas que nos permiten estar mejor informados y actuar con mayor seguridad frente a un sismo en un país donde la naturaleza nos sorprende sin aviso cada cierto tiempo. Claro, porque lo que hacemos hasta ahora es ir a redes sociales, empezar a buscar información, aparecen, Marcelo, los memes tuyos, naturalmente. Puede ser, y, claro. y los medios de comunicación oficial que empezamos a dar información.
diferencia entre magnitud e intensidad. ¿Cuántos sismos se producen al año? Buen punto, como bien decía la nota, somos el país más sísmico del mundo, pero todavía hay errores conceptuales, pero no porque queramos, porque en la práctica todavía falta de entender y diferenciar, por ejemplo, lo que tú preguntas entre magnitud e intensidad. Magnitud es un valor absoluto, es la energía liberada, y el terremoto del 2010, por ejemplo, el 27 de febrero fue 8.8 aquí, en Curanipe, en Constitución, en cualquier... fue 8, es solamente un valor. Pero la intensidad es cualitativo, depende del lugar donde yo me encuentro, del tipo de suelo. Claro, edificios en altura, hay un proceso de amplificación de la onda, de la materialidad de la vivienda. Entonces, en la práctica la intensidad es distinta. Pero hay muchos que confunden, hay muchos que dicen, no, el terremoto del 2010 no fue 8.8, fue más alto. Y hay todo ahí un mundo, una discusión bizantina que no llega a nada. Acá lo medular es que la magnitud es un parámetro cuantitativo, calculado instrumentalmente. Es un valor objetivo. Y es uno. Mensurable. No hay otro. 8.8. Intensidad varía dependiendo de la distancia de la fuente y otros elementos. Y según la USGS, que es el Servicio Sismológico de Estados Unidos, se producen 1 millón de magnitud 2 o más, o sea, de magnitud 2 o menos al año. Claro, hay que precisar, millón. Claro, no, o sea, bueno, Chile tiene del orden de 7.000, 8.000 sismos registrados anualmente, pero hay que destacar de que evidentemente los eventos de menor magnitud son mucho más frecuentes, incluso algunos imperceptibles. Y a medida que aumentan en magnitud en el eje vertical, evidentemente se hacen menos frecuentes. Y ese es un tema no menor. Claramente Chile aquí destaca con eventos sobre 8 porque somos un país que nos localizamos frente a una zona de subducción donde ocurren los terremotos más grandes del mundo. Pero también hay que destacar de que el hecho de que estén todos juntos no quiere decir que son todos parecidos. La energía se libera exponencialmente y por lo tanto entre un 8 y un 9 hay una diferencia muy grande. Y esto ya lo hemos ido aprendiendo, pero nunca está de más repasarlo. ¿Qué hacer en caso de que haya uno que sea poderoso, importante, que tú sientes que va más allá de lo que es normal? Muy importante porque a medida que más tiempo transcurre, es más probable que devenga un nuevo evento. Y evidentemente las zonas que no han sido afectadas por grandes eventos siempre pueden estar incubando energía que se traduzca y se transforme en un gran terremoto. Protegerse rápidamente, agacharse ciertamente, sujetarse, y evitar ciertamente cortar todo lo que es energía, agua, luz. Hoy día conversaba en la calle con alguien del Congo que se me acercó, que habla español, que está del 2005, un saludo para él, y me decía que he aprendido mucho de estos espacios porque evidentemente hay mucha gente que no es o que no ha vivido, ciertamente. Y tenemos un tema también con la población migrante que habita en nuestro país y que su experiencia con vivir con la amenaza sísmica no es la que tienen todos los habitantes de nuestro país. Alejarse de los postes, de estructuras colapsables, en estructuras en altura, acercarse a la estructura central del edificio, protegerse la cabeza, el cuello de la caída de procesos masivos, etc. En la práctica, el aprender a convivir si voy conduciendo. Esto es muy importante. Claramente, porque muchos pueden pensar que debo seguir, hay que reducir velocidad. También depende de dónde. Hay que mirar, claro, las condiciones. Es aprender a convivir con la amenaza sísmica, porque a diferencia de otros peligros, esto es súbito y nos puede encontrar en el hogar, nos puede encontrar en el trabajo, aquí mismo, en cualquier lugar y contexto, y por lo tanto, tomar la decisión pasa por entender el contexto. Uno de los últimos nos pilló acá. Justamente. ¿Lo olvidiste? Así es. Evacuar hacia un área de seguridad en la costa. Recuerden que grandes eventos, si no nos podemos mantener en pie, está la amenaza de grandes tsunamis, y gran parte de nuestras zonas costeras de Chile hoy día están identificadas con las zonas seguras, las vías de evacuación. Solo linterna, siempre puede haber escape de gas, todos bien lo sabemos, ¿cierto? Pero hay gente que usa vela todavía, y eso evidentemente hay que cambiarlo. Evitar el uso de escaleras, usar escaleras y no ascensores en caso de grandes eventos, eso evidentemente no se puede olvidar. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Iván.